Muy buenos días, espero que estén teniendo una excelente mañana. Continuando con la temática del Frente Nacional, ¿cierto? Ya habíamos visto pues de qué se trató el Frente Nacional, las consecuencias y los efectos del Frente Nacional en cuanto a lo político, lo económico y lo social. Pues ahorita vamos a ver qué pasó en Colombia cuando se terminó el Frente Nacional, cuando se cumplió el tiempo que ellos habían pactado. Y vamos a ver qué pasó en los siguientes aspectos. En cuanto al conflicto, en lo referente a unos diálogos de paz que se estaban estableciendo en la época, el narcotráfico y un suceso que marcó la historia de Colombia y de Bogotá, que fue algo, bueno, un acontecimiento que ocurrió en el Palacio de Justicia, ¿listo? Bien, entonces vamos a ver qué pasó primero. En el conflicto armado, pues principalmente lo primero es que el Frente Nacional se había creado para limar las perezas entre los liberales y los conservadores y eso se cumplió. Las diferencias entre estos dos partidos ya estaban prácticamente superadas, o sea, es decir, ya no habían esos conflictos que se presentaban anteriormente y de los que nosotros hemos venido hablando durante las clases anteriores. Pero después de que se acabó el Frente Nacional, ¿cierto? Después de que se cumplió el tiempo en el que ellos pactaron el acuerdo, siguieron repartiéndose en los cargos. ¿Qué significó eso? Pues que siguieron reprimiendo las nuevas organizaciones políticas que no las dejaban participar, ¿cierto? No los permitían ocupar cargos, sino que solamente los liberales y los conservadores, o sea, prácticamente continuaron con las mismas reglas del Frente Nacional, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué provocaba? Que las nuevas organizaciones y las guerrillas siguieran buscando formas de expresar su descontento. ¿Cuáles eran esas formas? Pues realizar protestas, haciendo públicos de pronto las cosas en las que ellos se daban cuenta que ocurrían anomalías, ¿cierto? Y pues lo que veníamos hablando de lo que hacían las guerrillas, ¿cierto? Los atentados, algunos asesinatos de personas, de periodistas, ¿no? Esas eran las formas que ellos, malas formas, ¿no? Hay que decirlo que son unas formas muy inadecuadas en las que ellos se hacían sentir, ¿cierto? Pero de alguna manera eso era como una consecuencia de que no los dejaran participar en la organización política del país, ¿listo? Y como un cuarto suceso que ocurrió después de que se acabó el Frente Nacional, y es que los grupos alzados en armas empezaron a disputarse en el control de territorios para dos cosas, para movilizarse y para conseguir recursos. ¿Qué significa eso? Pues voy a ponerles un ejemplo. Digamos que hay un grupo armado que delinque aquí en Ibagué y también delinque en Bogotá, ¿cierto? A ese grupo armado le va a quedar un poco difícil movilizar, digamos, que lo que ellos necesiten llevar de aquí a Bogotá, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a disputarse los territorios con todos los grupos armados que hay de aquí o sea, de aquí de Ibagué hasta Bogotá. ¿Cuál es la intención? Pues tener un mayor control y poderse mover libremente sin necesidad de encontrarse a alguien que de pronto le diga, no, aquí no puede pasar porque es mi territorio, ¿sí? Empezaron a buscar eso. Y segundo, para conseguir recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Pues gasolina, petróleo, porque de alguna manera eso es lo que ellos lo roban para luego venderlos y poder conseguir sus armas o los uniformes. ¿Listo? Entonces, se acabó la violencia entre los partidos, pero se desató otro tipo de violencia, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el Frente Nacional fue una solución para unos conflictos, pero como no se pensó en los demás, ¿cierto? Solamente se pensó en los liberales y los conservadores, pues no, de alguna forma, eso desató que otros grupos armados se rebelaran, ¿no? Y se fundaran en otras ciudades, ¿listo? Bien, en 1980 el conflicto armado se hizo más complejo todavía porque aparecieron los actores como los paramilitares y narcotraficantes, que más adelante vamos a hablar sobre los narcotraficantes exactamente, ¿listo? Son otros dos grupos que aparecen para de alguna forma y se enfrentan junto con las guerrillas. O sea que ya, como lo veníamos diciendo en otras clases, ya no solamente son guerrillas y ejército y pueblo, sino que entonces hay otros dos grupos diferentes a ellos que entre los cinco grupos van a ocasionar enfrentamientos en todo Colombia. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa con los diálogos de paz. Esos diálogos de paz es que a medida que van surgiendo nuevos grupos, se van incluyendo nuevas estrategias para intentar acabar con ellos de la mejor forma y lo más pacíficamente posible. ¿Listo? Entonces, en esos diálogos de 1984 se incluye lo siguiente.
se intenta hacer la firma del acuerdo, se incluyen todos los grupos y como todo, pues aunque hay voluntad de diálogo, siempre hay algunos problemitas. ¿Listo? Entonces veamos. Con las FARC, que es de alguna forma recordemos que es el primer grupo armado que se forma en Colombia, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Eh, con ellos se firmó un cese al fuego. ¿Qué significa eso? Pues que ya no, ellos no van a poder hacer atentados ni van a poder de alguna forma salir a la calle con armas, ¿cierto? O estar en el monte con las armas, sino que entonces van a estar en diálogos, en conversaciones, exponiendo cuáles son sus puntos de vista y qué es lo que ellos quieren, ¿no? O sea, prácticamente para escucharlos. Y se les da la posibilidad de formar un partido político, es decir, para que dejen las armas y construyan un partido político y entonces puedan solicitar las cosas como debe ser, ¿no? Bajo la ley. Y se empezaron a incluir a otros grupos que empezaron a surgir durante la época, ¿cierto? El M-19, que es el movimiento del 19 de abril, que ya habíamos hablado sobre ese. No habíamos hablado sobre él, el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, y el ELN, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Entonces, esos diálogos de paz, aparte de que se incluyen las FARC, se incluyen estos tres grupos que también de alguna forma a medida que iban surgiendo entonces se van incluyendo en los diálogos de paz. Y aunque hubo mucha voluntad de diálogo, pues los enfrentamientos se mantuvieron, es decir que lamentablemente esos grupos armados no cumplieron el acuerdo del cese al fuego, o sea, es decir que no hicieran ningún atentado, ni que se enfrentaran contra la policía ni contra el ejército, ellos lo siguieron haciendo, o sea, es decir que no cumplieron. Y el Estado tampoco cumplió con algunas cosas, entonces de alguna forma eso hace que ambas partes estén descontentas. Voy a ponerles un caso para que entendamos eso. Por ejemplo, cuando de pronto hay un niño que no hace mucho caso, ¿cierto? Entonces y el niño le está pidiendo algo a la mamá, digamos un helado, ¿cierto? Y entonces la mamá le dice, si te portas bien, te voy a comprar un helado, ¿cierto? Entonces el niño se porta bien y cuando está portando bien, entonces él ve que la mamá no le compra el helado, entonces dice, no, mi mamá me cumplió, me voy a portar mal. Entonces vean que ninguno de los dos cumple con el acuerdo que había hecho, ¿cierto? Entonces eso mismo pasa con esos diálogos de paz. Ni el Estado ni los grupos armados cumplen con algunos aspectos, ¿no? Con algunos. No se puede decir que todos, porque sí cumplieron, solamente que algunos tal vez se les salieron de las manos, ¿cierto? Por ejemplo, a la mamá tal vez, vuelvo al caso del niño, la mamá tal vez no le pudo comprar el helado al niño porque se quedó sin dinero, ¿cierto? Entonces eso mismo le pudo haber pasado al Estado porque incumplió algunas cosas. Se quedó sin dinero, se le salió de las manos y no pudieron cumplir con todo lo que le prometieron a los grupos armados, entonces pues de alguna manera ellos también empezaron a incumplir, ¿no? Si me incumplen, entonces yo también incumplo. Es una mala forma también de hacer un acuerdo. Y ese proceso se rompió en 1985, o sea, prácticamente miren cuánto duró esos diálogos de paz, un año, ¿cierto? De 1984 a 1985. Pero ya vamos a ver que sucedió algo muy importante por lo que los diálogos de paz dijeron ya no va más. Y lo vamos a ver más adelante. Empezamos con el narcotráfico, ¿cierto? Entonces, en unas clases anteriores habíamos visto acerca del contrabando, ¿cierto? Habíamos hablado acerca del contrabando, que son unos fenómenos que ocurren en las ciudades, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre el narcotráfico que incluye las ciudades y el campo también. Bueno, entonces, según el diccionario, el narcotráfico es el comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Listo, de eso se trata el narcotráfico para que lo tengamos claro. Entre 1982 y 1989, o sea, mientras también estábamos en los diálogos de paz, ¿cierto? Se empiezan a conformar los carteles de droga en las ciudades de Medellín y Cali. ¿Por qué Medellín y Cali? Porque de alguna forma son las ciudades que son más grandes en Colombia. Y lo segundo es que los líderes de esos carteles adquieren el control de algunas regiones, ¿cierto? Del territorio colombiano. ¿Qué significa eso? Que entonces recordemos que estaba las FARC, estaba el ELN, estaba el EPL, ¿cierto? Y
Ahora sumémosle que los narcotraficantes también querían apoderarse de algunas ciudades, entonces imagínense la cantidad de violencia que se agudiza entre esos años en Colombia. Entonces realmente se vuelve muy complicada la convivencia en las ciudades y en el campo también, porque entonces cada uno de esos grupos quería obtener el control total de Colombia, ¿no? Bien, entonces eso hace que en Colombia haya algo que se llama la bonanza de los dólares y es un proceso en el que pues como se vendía tanta droga y se vendía en otros países, entonces el ingreso eran dólares, ¿cierto? Eso genera mucha violencia y sobre todo problemas muy graves para la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces de alguna manera empieza a crecer otro fenómeno que es el del dinero fácil, ¿cierto? Y entonces realmente es un dinero fácil pero muy peligroso. Y sobre todo que deja muchos efectos en los jóvenes, en los adultos, en todo el mundo. ¿Listo? Entonces eso genera mucha más violencia y entonces se vuelve muy complicada la vida en la ciudad también. Y finalmente, en el Palacio de Justicia, que aquí es donde sucede lo que se llama pues la toma del Palacio de Justicia, pero esta toma es la que dice que los diálogos de paz se acaban. O sea, lo que pasa en el Palacio de Justicia es lo que determina que el Estado y los grupos armados ya no van a tener más diálogos. ¿Listo? Porque en realidad esos diálogos no se acaban así porque sí, sino se acaba con este suceso. En el Palacio de Justicia fue tomado por parte de un comando de 40 guerrilleros del M-19 del movimiento del 19 de abril en noviembre de 1985, ¿cierto? O sea, el año en el que se estaban haciendo los diálogos de paz. Veamos esa fotografía y eso ocurre en el Palacio de Justicia, evidentemente, y los que están allá afuera es el ejército. Listo, están intentando entrar al Palacio de Justicia para tomar el control de él. Bien, ¿qué sucedió en el Palacio de Justicia? Primero, tomaron como rehenes a todos los ocupantes, es decir, a todas las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia no podían salir, empleados, jueces, cierto, visitantes, ninguno podría salir. Luego de eso, el ejército reaccionó de inmediato y con contundencia brutal. ¿Qué significa eso? Miren, por ejemplo, la foto. ¿Cierto? Veamos la foto. Es una foto en la que hay un tanque en la ciudad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que se intentó fue acabar todas las opciones posibles y se recurrió a las más extremas, ¿listo? ¿Qué pasó durante la toma del Palacio de Justicia? Pues lamentablemente aproximadamente 200 personas perdieron la vida y todos los guerrilleros y algunos civiles desaparecieron. O sea, realmente durante ese momento no se pudo capturar a ninguno. Luego de que el ejército puede entrar, pues el edificio termina envuelto en llamas y la mayoría de expedientes y procesos se destruyen. ¿Qué significa eso? Pues que se acaba mucha de la evidencia y sobre todo los casos que se estaban llevando ahí en el Palacio de Justicia, ¿cierto? De personas de pronto de robos, de condenas, todo eso resultó quemado. Entonces miren, por ejemplo, las consecuencias de eso. No solamente las vidas que se pierden, no solamente alterar el orden de la ciudad, sino que también procesos que tal vez llevan 8, 9, 10 meses, un año sin tener una solución, pues prácticamente quedaron como en el limbo, ¿cierto? O sea, quedaron como desaparecidos. ¿Listo? Como consecuencia de la toma del Palacio de Justicia, pues se cancelan los diálogos de paz, ¿cierto? O sea, es ilógico que después de que hagan una cosa de esas, ellos sigan creyendo que se van a tener unos diálogos de paz tranquilos, ¿no? Obviamente el Estado dijo, no, pues si ellos no van a hacer caso al cese al fuego y miren lo que acaban de hacer, pues se acaban los diálogos de paz. ¿Listo? Bien. Próximamente en las siguientes clases vamos a seguir hablando qué pasó después de la toma del Palacio de Justicia, vamos a continuar con algunas nuevas temáticas, ustedes saben que vamos poco a poco, por eso este tema queda como inconcluso, ¿no? ¿Qué pasa, no? Queda uno como de querer saber más. Listo, así como queda inconcluso, entonces las próximas clases los vamos a continuar y mientras tanto les van a quedar a ustedes las siguientes preguntas.
Me van a explicar por qué al terminar el Frente Nacional se desata nuevamente la violencia. Aquí en el video lo he explicado qué pasa después de que se acaba el Frente Nacional. ¿Qué grupos armados se enfrentaron en el país después del Frente Nacional? Ahí mencioné tres, ¿cierto? Aparte de las FARC. Explica en qué consistieron los diálogos de paz y por qué fracasaron. Ah, bueno, entonces, pues ustedes me van a explicar qué se pretendía hacer con esos diálogos de paz y realmente por qué fue que se acabó, que prácticamente lo acabo de decir. Y en la pregunta 2, aparte de los tres grupos armados, hay dos que yo también mencioné, ¿cierto? De los cuales hablamos, o sea que serían cinco grupos, serían cinco grupos armados que se enfrentaron en el país con la 4 y van a explicar en qué consistió el narcotráfico, ¿cierto? Y por qué ha causado tanto daño al país. Eso sería una pregunta más de pensar un poco por qué el narcotráfico ha sido tan malo para Colombia, ¿listo? Y aquí yo les he dado algunos datos. Y la última, ¿qué consecuencias tuvo para el país la toma del Palacio de Justicia? O sea, ¿qué pasó, no? Recuerden que yo les acabo de decir que hubo unas vidas que se perdieron, unos expedientes que se quemaron, entonces eso sería bueno tenerlo en cuenta. Aparte de que unos diálogos de paz que hubieran servido para que no hubiera más violencia, pues se terminó muy mal. ¿Listo? Entonces esas serían las preguntas. Cualquier cosa, entonces yo voy a estar muy atento por si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud.